Queridos hermanos, algunas personas se sienten tan sobradas en su vida espiritual que a veces incluso dicen: yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo creo en Dios, pero yo no creo en los curas. Yo creo en Dios, pero yo no necesito congregarme en ningún lugar. Yo creo en Dios, pero yo hablo con Dios solito. Yo no necesito ir a la iglesia ni ninguna de esas cosas. Y me encanta que en la palabra de Dios hay algunas figuras y algunos textos de Jesús que nos invitan a pensar de una manera diferente. Jesucristo, cuando está predicando, elige a unos discípulos y los está formando para encargarles una misión que posteriormente ellos van a realizar después de que Él se vaya de este mundo. Y una de las cosas que dice Jesús es: el que a ustedes escucha, a mí me escucha, y quien me escucha a mí, escucha a quien me envió. Jesús nos está llamando a formar comunidad. Es verdad que uno puede orar de manera personal, individual, en su intimidad, pero también Jesucristo estimula el formar parte de la comunidad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, otra figura especial aparece en la barca de Pedro. Jesús se encuentra a la orilla del mar y hay dos barcas. Se sube a la barca de Pedro y desde allí le ordena lanzar las redes para pescar. Es decir, Jesús está comenzando a construir a través de sus enseñanzas todo un lenguaje a través del cual va a dejar claro cuál es su propósito cuando Él se vaya. En Mateo capítulo 16, 18 le está diciendo a Pedro: tú eres Simón, hijo de Jonás, desde ahora te llamarás Pedro. Y le dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay propósitos en Jesús para continuar con su misión evangelizadora sobre esta tierra. Pero entonces también nos encontramos ante un dilema y unos detalles bastante interesantes, y es el hecho de que cuando nosotros nos encontramos bajo una figura como la piscina, hay algunas personas que dicen: no, es que yo creo en Dios y yo estoy sumergido en la grandeza de Dios, etcétera, etcétera. Pero resulta que a pesar de que el mar es conformado por infinidad de miles de millones de gotas de agua, cuando una gota de agua se extrae del mar o se extrae de la piscina, ya no hace parte del mar, ya no hace parte de la piscina. Y el agua puede ser que se vaya evaporando con el sol, pero una gota de agua solita aparte se evapora muchísimo más rápido. Otra de las figuras que Jesucristo utiliza en el Evangelio es la vid y los sarmientos. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. ¿Y cómo permanecemos nosotros unidos a Jesucristo? Pues obedeciendo su palabra. Algunas personas dicen: es que yo creo en la palabra de Dios, pero yo no necesito la iglesia. Cuando una persona dice: yo creo en la palabra de Dios, no le está creyendo verdaderamente a Jesús, porque se está aislando de la iglesia. Jesucristo es la vid, pero Él dejó a unos discípulos para que continuaran con su trabajo. Su misión no terminó con su ascensión al cielo. Él dejó a los discípulos encargados de su misión. Y repito, quien a ustedes recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, me recibe a quien me envió. Y esto que estoy aquí ya anticipándome en mi espíritu, algunas personas que van a decir: pero es que la iglesia se corrompió, pero es que los discípulos se corrompieron, etcétera, etcétera, entonces ya no tienen el poder, ya no tienen el valor, etcétera. Queridos hermanos, yo creo que Judas hizo milagros. Cuando Jesús envió a sus discípulos, hizo milagros. Después traicionó a Jesús. Y yo no creo que cuando él haya traicionado a Jesús, los milagros que él haya hecho se hayan retrocedido o se hayan eliminado. Qué bueno que nosotros podamos comprender que el poder de Dios está muy por encima de nosotros y muy a pesar nuestro. Porque si el poder de Dios dependiera de nuestra gracia o nuestra capacidad, queridos hermanos, créanme que desde hace mucho tiempo estaríamos perdidos y muchas cosas no se podrían hacer. O sea, que si nosotros podemos opacar la acción de Dios en el mundo, ¿quién es más poderoso, Dios o nosotros? Judas hizo sus milagros, tomó sus malas decisiones,
comulgó con Cristo y posteriormente lo traicionó y él se perdió. Pero lo que él haya hecho en su evangelización, lo que él haya hecho en el nombre de Jesús, no se puede perder, porque quien activó el milagro, como lo dice Jesús en muchísimas partes de la Escritura, tu fe te ha sanado, tu fe te ha curado. Entonces la fe de la persona en cuestión también vale, también es importante. Y aunque Judas haya traicionado a Jesús, esas personas que lo escucharon permanecieron fieles a Jesús. Por lo tanto, la gracia que Dios haya regalado no se va a perder, porque un sacerdote, un pastor, en algún momento se hayan desviado del camino o estén haciendo algo que no es. Repito, San Pablo dice, somos vasijas de barro llevando en nosotros un tesoro de inmenso valor. El hecho de que la vasija sea de barro y esté de alguna manera quebrada, tú no vas a despreciar el oro, el tesoro, porque la vasija esté desmejorada, fea, etcétera, etcétera, ni porque esté rota. No, el oro sigue siendo el mismo, el valor del tesoro sigue siendo el mismo. Qué bueno que nosotros hoy podamos comprender la parábola de la vid y los sarmientos, la parábola de la barca de Pedro y esto que les estoy dando a partir de esta piscina. Si yo tomo una gota de esta agua, la saco de la piscina, ya no va a ser parte de la piscina y se va a secar muchísimo más rápido. Mientras que esté allí, está formando parte de la piscina y vamos a suponer que esa es la inmensidad de Dios. Pero para poder formar parte de esa inmensidad de Dios, yo tengo que estar sumergido en el mar o sumergido en la piscina a través de las leyes físicas y espirituales de la iglesia. La forma de permanecer unidos a Cristo es a través de su palabra, a través de su iglesia. Que una persona estando sola puede tener fe, sí, puede tener fe, puede creer, pero le va a ser más difícil solo llevar la vida espiritual que en compañía de otros hermanos que le pueden ayudar a crecer. ¿Cuántas personas se han apartado de la iglesia y han sentido el impacto del mundo sobre sus vidas, sobre sus hombros? Y muchos han caído en tanto desespero que han tomado la decisión incluso hasta de quitarse la vida. Queridos hermanos, la iglesia es santa porque Cristo la fundó, pero es pecadora porque está formada por nosotros que somos pecadores. Y precisamente de eso se trata. Jesús vino a este mundo para sanar lo que estaba perdido, para recuperar lo que estaba perdido. Vino por los pecadores, no por los justos. Cuando lo criticaban, este come con pecadores y publicanos, él responde, yo no he venido a llamar a justos, sino a llamar a pecadores. No son los sanos los que necesitan de médico, son los enfermos. Queridos hermanos, y la iglesia, a pesar de sus debilidades y sus fragilidades, es una vasija de barro que lleva un gran tesoro de un gran valor y que de alguna manera nos sigue dando las herramientas, porque la iglesia no nos puede salvar, nos salva Jesús, pero Jesús nos salva si nosotros escuchamos, acogemos su palabra en nuestro corazón y vivimos una vida conforme al corazón de Dios. La iglesia solamente nos da herramientas, Jesús solamente nos da herramientas, pero para nosotros poder acceder a esa salvación, tenemos que vivir y actuar conforme al corazón de Dios. Y Cristo quiso formar una comunidad y que esa comunidad se extendiera y creciera a lo largo del mundo y a lo largo de la historia para llevar a todos los hombres el mensaje del amor y de la presencia de Dios. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en otra ocasión. Recuerda, no te alejes de la iglesia. Mantente en la iglesia, porque aunque no seamos perfectos, Dios te está ofreciendo su amor y su salvación. Bendiciones.